Grabar. Bien, en esta oportunidad voy a hablar sobre un tema bastante importante asociado al área de urología, el cual es cáncer renal. A continuación voy a compartir mi pantalla para que puedan ver las diapositivas. Bien, esta exposición es parte de un trabajo a cargo del área de telemedicina. Voy a dar inicio a la exposición, el cual es sobre cáncer renal. Quien está a cargo de la exposición, me presento, soy Diego Rivera Fernández, médico residente de urología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Muy bien, con respecto al cáncer de riñón, es la lesión sólida más frecuente dentro de, dentro de esta estirpe de cáncer a nivel renal. Hay que tener en cuenta que dentro de los tipos de lesiones que podemos encontrar en el riñón, pueden ser de naturaleza quística, es decir, un contenido líquido, puede ser mixto entre sólido y líquido, y también de contenido sólido como tal. Entonces, el cáncer renal se presenta con mayor frecuencia de tipo sólido, casi en un 90%, predomina sobre el sexo masculino en 1,5 más veces que en el sexo femenino, y la incidencia eh, de edad de presentación es entre los 60 y 70 años de edad. Es decir, es propio de personas de la tercera edad. Cuando hablamos de factores de riesgo, hacemos referencia a ciertas actividades o condiciones o enfermedades que aumentan el riesgo a padecer este tipo de cáncer. Dentro de ello, el tabaquismo. El tabaquismo se sabe que es un agente nocivo para la salud en general. Hablando sobre el tema de cáncer de riñón, se asocia fuertemente, incluso aumenta el riesgo hasta en 3 o 4 veces de padecer cáncer renal. La obesidad también es un factor asociado al desarrollo de cáncer a nivel renal. Se ha descrito que personas con un índice de masa corporal por encima de 30 tienen un riesgo muy alto comparado a personas que tienen un índice de masa corporal dentro de lo normal. Hipertensión arterial también es una enfermedad que condiciona o aumenta pues el riesgo a padecer este tipo de cáncer. Familiares de primer grado, por ejemplo, hermanos, padres que hayan tenido este tipo de cáncer, aumentan el riesgo a desarrollar este tipo de neoplasia. Estos 4 factores son los más importantes. Hay otros descritos que son secundarios, que no tienen fuerte asociación con dicho problema. Con respecto a los síntomas suelen ser variados, pero hay que comentar que dentro de la etapa inicial, por así decirlo, de esta neoplasia, la mayoría no suele presentar mayor molestia. Los síntomas aparecen recién en una fase avanzada de la enfermedad, cuando el tumor ha crecido lo suficiente que está generando compresión a tejidos vecinos, y esto a su vez conlleva a un dolor en la fosa renal o la región lumbar. Sangrado en orina, también llamado hematuria, puede ser un signo de un problema a nivel renal. Masa abdominal, lo cual se representa en una tumoración de gran dimensión, la cual incluso se puede tocar, se puede palpar al examen físico. Síndromes neoplásicos, esto es una, es un gran grupo de manifestaciones que puede haber en el cáncer renal. En realidad es el cáncer que más síndrome para neoplásicos te puede generar. Por ejemplo, la hipertensión arterial se produce
debido a la producción de una hormona, la cual es secretada por el riñón. En este caso, el tumor renal produce una hormona similar a la que normalmente o naturalmente produciría el riñón, y esto a su vez eleva la presión. Policitemia. Policitemia es una condición en la cual incrementa la cantidad de glóbulos rojos. ¿Y esto por qué se genera? También porque el tumor produce una sustancia la cual imita a esa hormona que se encarga de aumentar la producción de glóbulos rojos. Puede haber también pérdida de peso, típico de problemas neoplásicos, fiebre, se puede catalogar incluso como una fiebre sin origen, sin causa aparente. Anemia, por otro lado, puede haber problemas a nivel del hígado, puede haber dolores óseos. Entonces, es una gran variedad de síntomas los cuales se pueden generar producto de este tumor. Como parte del diagnóstico, el examen físico también cobra importancia considerable, aunque cuando ya tú encuentras algún hallazgo al examen físico, lo más probable es que el tumor se encuentre ya en un estadio avanzado. La masa abdominal, como les comentaba, es debido a que el tumor ha crecido bastante, tanto que llega a ser palpable cuando uno examina al paciente. Adenopatías, esto quiere decir que son ganglios grandes de características malignas, por ejemplo, son ganglios mayores a 1 centímetro, que no generan dolor, son incluso duros, fijos, que se pueden ubicar, por ejemplo, a nivel cervical, a nivel axilar, y por ejemplo en la tomografía también se pueden evidenciar ganglios, obviamente dentro de la cavidad abdominal. El varicocele, que es la dilatación de las venas que llegan hacia los testículos, también porque justamente este tumor puede comprimir estructuras venosas, las cuales van a generar congestión, y a eso se le denomina varicocele. Edema bilateral, que quiere decir el aumento de volumen en los pies, muchos lo conocen como retención de líquido, y este se suele presentar en miembros inferiores. El siguiente paso para diagnosticar este tipo de neoplasia es el laboratorio. Dentro del laboratorio nosotros tenemos la que es la creatinina y la filtración glomerular. Ambas nos van a servir para poder evaluar el grado de función del riñón, qué tanto está funcionando el riñón. Porque ¿qué es lo que ocurre? O sea, el tumor puede extenderse tanto que llega a afectar la función del riñón donde está creciendo. Y eso obviamente sería perjudicial para la persona. La hemoglobina, como hemos dicho, los valores de hemoglobina pueden ser muy altos, lo que se conoce como policitemia, o puede llevarte a la anemia, que es una hemoglobina baja. La velocidad de sedimentación globular, en términos sencillos, es un marcador de inflamación en el cuerpo, el cual, en el caso del cáncer en el riñón, suele verse incrementado. Los demás que ustedes pueden leer, como la fosfatasa alcalina, LDH, son marcadores también secundarios a un grado de inflamación en el organismo. Muy bien. Lo otro importante a comentar son los estudios de imagen. En realidad, dentro de los estudios o exámenes que podemos realizar, los estudios de imagen cobran vital importancia y incluso son los más importantes para el estudio de un tumor renal. El examen inicial que se debe hacer a toda persona que se sospecha de un tumor renal es la ecografía. La ecografía abdominal, en la cual se va a evidenciar pues una lesión de carácter sólido que suele ser visible fácilmente en este examen. Muchos se realizan una ecografía de forma rutinaria por un dolor abdominal, porque les recomendó algún médico, porque les recomendó algún familiar a modo de chequeo.
y en muchos casos se logra encontrar de forma incidental, como un hallazgo, la presencia de tumoraciones en el riñón. Lo otro es la tomografía. La tomografía es un examen de elección actualmente en el diagnóstico de este tipo de patologías. ¿Por qué? Porque te permite eh, ver la extensión o el tamaño del tumor, dónde está ubicado, si este compromete a tejidos vecinos, si este hace metástasis incluso, si este compromete a los grandes vasos. Entonces la tomografía es el examen de elección para el estudio de este tipo de problema. Ustedes pueden ver en la diapositiva en la parte inferior derecha cómo, cómo en esta zona donde está una flecha azul se encuentra una imagen grisácea, ¿no? Heterogénea, y por encima de esta se ve una imagen blanca. La imagen blanca es el riñón y es imagen de un gris de un color gris heterogéneo, es el tumor renal. En este caso sería del lado derecho, que está ocupando la parte superior del riñón. Entonces, como pueden ver, la tomografía nos brinda mucha información para el diagnóstico y también para el, evaluar el pronóstico del paciente. La resonancia magnética es un estudio que actualmente se indica en casos en los cuales la persona no sea tributaria de una tomografía. Por ejemplo, que sea alérgica al yodo, alérgica al contraste, una gestante, se podría indicar la resonancia magnética con un estudio, ya que la tomografía estaría contraindicada. Un dato quizás científico de esto es que los tumores renales suelen captar contraste. El contraste es una sustancia eh, que va a hacer que el tumor se pinte, quiere decir se vuelva más blanquecino. Y este es un indicador imagenológico de que estamos frente a un tumor renal. Con respecto a la histología, muchos de los tumores llegan a ser estudiados una vez que son extraídos. El principal manejo o tratamiento de los tumores renales es la cirugía. Como pueden ver en las imágenes inferiores, ahí está la muestra de un tumor renal. En este caso, los tumores se mandan a estudiar y se obtiene un informe a cargo del patólogo. Este informe nos permite evaluar qué tan agresivo era el tumor. Como les comentaba, un tumor puede ser quístico, puede ser mixto o puede ser sólido. Dentro del tipo sólido, que es el más frecuente, tenemos tres subgrupos: el de células claras, el papilar y el de células cromóforas. El más frecuente dentro de estos tres es el de células claras, casi un 90% aproximadamente. La histología también te permite evaluar la agresividad del tumor y para eso se estudia la clasificación de Fuhrman, en la cual a través de características de la célula tumoral permite agruparlos en células claras, papilares o cromóforas. Y dentro de estas también permite subcatalogarlas en qué tan agresivas son. Esto es importante para aquellas personas que ya han sido operadas y que pues requieran algún tipo de tratamiento adicional, ¿no? Como quimioterapia, radioterapia. Va a ser de utilidad este tipo de clasificación histológica. En esta imagen, un poco engorrosa, es simplemente para hacerles mención de que hay una clasificación y esta clasificación del tumor va de acuerdo al tamaño, de acuerdo al compromiso de los grandes vasos, como la aorta, la vena cava, también con el compromiso de ganglios linfáticos. En resumen, a un mayor tamaño del tumor renal, aumenta pues la gravedad o el estadio del tumor. Si tiene ganglios comprometidos, también es un indicador negativo, de mal pronóstico.
Si compromete grandes vasos, también es un indicador de mal pronóstico. Entonces, además del tamaño, hay otros factores que son evaluados para poder eh, definir en qué escenario nos encontramos, ¿no? Y el estadio del tumor. A mayor estadio, el pronóstico del paciente es peor. Con respecto al tratamiento, eh, tenemos la cirugía, que es el tratamiento principal, el de elección en este tipo de problemas, la cual está indicada principalmente en tumores localizados, sin metástasis, con compromiso incluso de ganglios, pero cercanos al riñón. En cambio, ya cuando hay este compromiso a otros órganos, como los pulmones, por ejemplo, el hígado, ya la cirugía pierde peso, pierde relevancia y se plantea otra forma de tratamiento, como la quimioterapia, radioterapia, que también es un punto a detallar pues bastante extenso. El dato que ustedes se deben llevar es que la cirugía es el principal tratamiento en este tipo de tumores, que es un tipo de cáncer el cual puede resolverse, puede llegar a curarse si es que es detectado a tiempo. Que siempre hay que hacerse chequeos de rutina para poder justamente detectar de forma temprana este tipo de problemas. Bien, espero que haya sido de su agrado esta exposición sobre lo que es cáncer renal. Si alguien tuviera alguna pregunta o alguna inquietud, pues tengan la plena libertad de poder realizarla. Bien, espero que haya quedado claro. Muchas gracias por su atención. Eso es todo por ahora. Muchas gracias nuevamente y que tengan buenas noches. Hasta luego.